¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más extrañas y poderosas de la espiritualidad occidental. Es una historia que fue borrada a propósito de la historia, pero que, contra todo pronóstico, resurgió de las arenas del desierto para contarnos una visión del universo, bueno, completamente diferente a todo lo que conocemos. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si la historia de una de las corrientes espirituales más influyentes de la antigüedad fuera contada únicamente por sus peores enemigos? Bueno, pues durante casi 1600 años, eso fue exactamente lo que pasó con el gnosticismo. Solo sabíamos de ellos a través de los que los condenaron y los llamaron herejes. Pero la historia dio un giro increíble en 1946. Cerca de un pueblo egipcio llamado Nag Hammadi, un campesino encontró por casualidad una vasija de barro, y adentro estaba toda una biblioteca de textos antiguos. Por primera vez en milenios, los gnósticos podían hablar con su propia voz, y lo que revelaron fue una cosmología radicalmente fascinante. Muy bien, vamos a sumergirnos en esta historia. Y ojo, esto no es una clase de historia. Lo que vamos a hacer es contar ese relato cósmico que fue redescubierto. La historia de un Dios que está atrapado, de un mundo que es imperfecto y de un llamado a despertar. Como podemos ver aquí, el gnosticismo fue una corriente importantísima durante los primeros siglos. Pero luego, de repente, silencio. Un silencio casi total que duró 1600 años. Por eso, el descubrimiento de Nag Hammadi fue como encontrar una cápsula del tiempo, una ventana directa a una forma de ver el mundo que se creía perdida para siempre. Bien, para entender de verdad a los gnósticos, hay que empezar por cómo veían el cosmos. Y aquí viene el primer shock. Su historia no comienza con una creación perfecta y maravillosa. No, empieza con una catástrofe cósmica. Para ellos, el mundo en que vivimos no es la obra de un Dios bueno. Aquí está la clave de todo el asunto. Ellos plantean una división fundamental. Por un lado, está el Dios verdadero, una deidad totalmente lejana, ajena, que está más allá de este universo. Y por otro, tenemos al Demiurgo. Él es el creador de nuestro mundo material, pero es una figura ignorante, defectuosa, que ni siquiera sabe que existe ese Dios verdadero por encima de él. Entonces, el punto crucial es este. Los gnósticos a menudo identificaban a este creador menor con el Dios del Antiguo Testamento. Cuando él se jacta de ser el único Dios, para ellos, esa era la prueba definitiva de su ignorancia. Y por lo tanto, su creación, nuestro universo, no era un paraíso, sino una prisión imperfecta, diseñada para mantenernos atrapados. Y en el centro de todo este drama cósmico, ¿quién está? La humanidad, o para ser más precisos, una parte de ella. El protagonista de esta historia es el espíritu humano, que para los gnósticos no pertenece para nada a este mundo. Los gnósticos lo llamaban el pneuma, que significa la chispa. Es literalmente una porción del Dios verdadero y trascendente, que de alguna manera cayó y quedó prisionera aquí, en la materia. Este pneuma es nuestro verdadero yo, un exiliado de otro reino. Pero, en su estado natural dentro de este mundo, esta chispa divina está completamente dormida, no es consciente de su origen. Está, como decían sus textos, intoxicada por el veneno del mundo, envuelta en capas o vestidos que le imponen los arcontes, que son los sirvientes del Demiurgo, los guardianes de esta prisión cósmica. Y esto resume perfectamente el núcleo del sentimiento gnóstico. Es esa sensación profunda de no pertenecer, de ser un extranjero en tierra extraña. Es una nostalgia por un hogar que apenas se puede recordar, un hogar que está más allá de las estrellas. Pero en medio de toda esa oscuridad, de ese sueño profundo, algo pasa. Llega una llamada que viene del mundo de la luz, de más allá de la prisión cósmica, y está diseñada para una sola cosa: despertar a la chispa dormida. Esa llamada trae la gnosis, y es clave entender que gnosis no es simplemente conocimiento de libros, es una revelación directa, un conocimiento que te transforma. Es el momento en que el espíritu se despierta y recuerda quién es, de dónde vino y cómo puede regresar. Para que se entienda lo radical que era esta idea, pensemos en una historia que todo el mundo conoce. En el jardín del Edén,
¿Quién es el que ofrece el fruto del árbol del conocimiento? La respuesta es claro, la serpiente. Pero es aquí donde los gnósticos le dan una vuelta de tuerca total a la narrativa tradicional. Para muchos gnósticos, la serpiente no era la tentadora, sino la heroína. Era una mensajera enviada por la sabiduría superior para arruinarle los planes al demiurgo, que como un carcelero quería mantener a Adán y Eva en la ignorancia. La serpiente entonces es la que trae la primera chispa de gnosis a la humanidad, una idea de verdad revolucionaria. Una vez que el espíritu es despertado por la gnosis, comienza el verdadero objetivo, escapar de la prisión y emprender el peligroso viaje de regreso a casa. A ver, ¿cómo es este viaje? Después de la muerte, el pneuma, liberado, tiene que ascender a través de las 7 esferas planetarias. Cada esfera está vigilada por un arconte que intenta detenerlo. Para pasar, el alma tiene que saber las contraseñas secretas y, lo más importante, tiene que despojarse de las pasiones terrenales asociadas con esa esfera, como la lujuria o la ira. Solo cuando está desnuda y pura, la chispa divina puede finalmente regresar al pleroma, la plenitud del Dios verdadero. Y ojo, este no era un viaje simbólico. Para ellos era la ruta de escape literal de la Heimarmene, el destino universal que, según se creía, era dictado por las estrellas. El objetivo final de la vida gnóstica era liberarse del control de estos poderes cósmicos y reclamar su lugar de origen, fuera del tiempo y del espacio. Y aquí nos quedamos con una pregunta que resuena a través de los siglos. Esta visión del mundo, redescubierta después de tanto tiempo, ¿representa el anhelo más profundo de libertad, la creencia de que nuestro verdadero ser es trascendente y divino? ¿O es una expresión de una profunda desesperación, la sensación de estar atrapado en un universo hostil y sin sentido? La respuesta, quizás, depende de si uno siente el llamado de ese hogar lejano. Gracias por acompañarnos en este recorrido.